Disco número 1, disco donde doy lectura a distintos temas bíblicos. La 37, una lista sobre algunas profecías mesiánicas sobresalientes con relación a Jesucristo. Las profecías del esperado. Bien, pues los primeros años de su vida. En Isaías capítulo 7, versículo 14. Nació de una virgen, confirmado en Mateo 1, del 18 al 23. También en Jeremías 31, 15, habla sobre matanza de niños después que nació, confirmado en Mateo 2, del 16 al 18. Con relación a su ministerio, en Isaías 61, 1 y 2, habla sobre la comisión que Dios le dio, confirmado en Lucas 4, del 18 al 21. En Isaías 9, 1 y 2, habla de su ministerio que hizo que algunos vieran una gran luz, confirmado en Mateo 4, del 13 al 16. En Salmo 69, 9, habla de su celo por la casa de Jehová, confirmado en Juan 2, del 13 al 17. Isaías 53, 1, habla sobre no creyeron en él, confirmado en Juan 12, 37 y 38. En Zacarías 9, 9 y en Salmo 108, 118, 26, habla de que entró en Jerusalén sobre un pollino, lo aclamaron como rey y como aquel que venía en nombre de Jehová, confirmado en Mateo 21, del 1 al 9. Con relación a su traición y muerte, en Salmo 41, 9 y también en el 109, 8, habla sobre un apóstol que se hizo infiel y traicionó a Jesús y después fue reemplazado, confirmado en Hechos 1, del 15 al 20. Zacarías 11, 12 habla sobre que fue traicionado por 30 piezas de plata, confirmado en Mateo 26, 14 y 15. En Salmo 27, 12 habla de que se utilizaron falsos testigos contra él, confirmado en Mateo 26, del 59 al 61. En Salmo 22, 18 habla de que echaron suerte sobre sus prendas de vestir, confirmado en Juan 19, 23 y 24. En Isaías 53, 12 habla sobre que fue contado entre los pecadores. Fue contado entre los pecadores. Y esto está confirmado en Mateo 27, 38. En Salmo 22, 7 y 8 habla sobre que lo injuriaron mientras moría, confirmado en Marcos capítulo 15, del 29 al 32. En Salmo 69, 21 habla sobre que le dieron vinagre, confirmado en Marcos 15, 23 y 36. En Isaías 53, 5 y en Zacarías 12, 10 habla sobre que lo traspasaron, confirmado en Juan 19, 34 y 37. En Isaías 53, 9 habla de que fue enterrado con los ricos, confirmado en Mateo 27, del 57 al 60. Y por último, en Salmo 16, versículo del 8 al 11, habla sobre que resucitó antes de corromperse, confirmado en Hechos, versículos 25 y 32 del segundo capítulo y el capítulo 13, versículo 34 al 37. Guerras sin precedentes.
Mateo capítulo 24 versículo 7 y Revelación capítulo 6 versículo 4. Hambres, Mateo capítulo 24 versículo 7 y Revelación capítulo 6 versículo 1, 6 y 8. Pestes, Lucas capítulo 21 versículo 11 y Revelación 6, 8. Aumento del desafuero, Mateo 24, 12. Arruinamiento de la tierra, Revelación 11, 18. Terremotos, Mateo 24, 7. Tiempos críticos difíciles de manejar, 2 de Timoteo 3, 1. Desmedido amor al dinero, 2 de Timoteo capítulo 3, 2. Desobediencia a los padres, 2 de Timoteo capítulo 3, 2. Falta de cariño natural, 2 de Timoteo 3, 3. Más amor a los placeres que a Dios, 2 de Timoteo 3, 4. Falta de autodominio, 2 de Timoteo 3, 3. Ningún amor al bien, 2 de Timoteo 3, 3. Caso omiso al peligro inminente, Mateo 24, 39. Burlones rechazan las pruebas de los últimos días, 2 de Pedro 3, versículos 3 y 4. Y por último, predicación mundial del reino de Dios, Mateo 24, 14. Isaías 44, 27, Jeremías 50, 38. Isaías 45, 1, Isaías 44, 28. Daniel 8 del 1 al 8, Daniel 8 del 20 al 22. Léase Tito 1, 2, en donde dice que Dios no puede mentir. Bien, cinta número 2, cara primera. Esta cinta trata sobre preguntas del libro Organizados. Más concretamente, las preguntas van referidas al tema de la elevada moral cristiana. Por tanto, a continuación empiezo con la pregunta número 12. Además de confesar los propios pecados de uno, ¿qué responsabilidad personal tiene cada cristiano respecto a informar cualquier mal serio cometido por otras personas que pudieran amenazar la limpieza espiritual o moral de la congregación? Levítico 5:1. Ahora bien, en caso de que peque un alma por cuanto ha oído maldecir en público y es testigo o lo ha visto o ha llegado a saber de ello, si no lo informa, entonces tiene que responder por su error. Proverbio 29:24. El que es socio de un ladrón está odiando su propia alma. Quizás oiga un juramento que envuelve una maldición, pero no informa nada. Otra referencia sería Deuteronomio 13, del 6 al 8 y 1 de Corintios 1, versículo 11. También capítulo 5, versículo 1 de 1 de Corintios. Pregunta número 13. ¿Cuál es el punto de vista apropiado que uno debe de tener cuando se le censura bíblicamente? Proverbio 3, 11. La disciplina de Jehová, oh hijo mío, no rechace y no aborrezca su censura. Proverbios 6:23. Porque el mandamiento es una lámpara y una luz es la ley, y las censuras de la disciplina son el camino de la vida. Otra referencia sería Proverbios 15:32, Revelación 3:19 y Hebreos 12, del 5 al 11. Pregunta número 14. ¿Cómo actúa la congregación cuando alguien que está en ella
resulta ser un violador persistente de los mandamientos de Dios y no se arrepiente? Primera de Corintios 5, del 9 al 13. En mi carta les escribí que cesaran de mezclarse en la compañía de fornicadores, no queriendo decir enteramente con los fornicadores de este mundo o los avarientos y personas que practican extorsión o idólatras. De otro modo, ustedes realmente tendrían que salirse del mundo. Mas ahora les estoy escribiendo que cesen de mezclarse en la compañía de cualquiera que, llamándose hermano, sea fornicador o avariento o idólatra o injuriador o borracho o que practiquen extorsión, ni siquiera comiendo con tal hombre. Pues, ¿qué tengo yo que ver con juzgar a los de afuera? ¿No juzgan ustedes a los de dentro mientras Dios juzga a los de fuera? Remuevan al hombre inicuo de entre ustedes mismos. Tito 3, 10 y 11. En cuanto al hombre que promueve una secta, recházalo después de la primera y la segunda admonición, sabiendo que tal hombre ha sido descaminado y está pecando, siendo condenado por sí mismo. Otra referencia, Primera de Corintios 5, versículos 5 y 6 y Josué 7, del 1 al 26. A continuación paso al tema separado del mundo. Primera pregunta. Conforme a la Biblia, ¿quién es el gobernante del mundo y el Dios de este sistema de cosas? Juan 14:30. Ya no hablaré mucho con ustedes, porque viene el gobernante del mundo, y él no tiene dominio sobre mí. Jesucristo. Bien, pues también 2 de Corintios 4:4. El Dios de este sistema de cosas ha cegado las mentes de los incrédulos, para que la iluminación de la gloriosa buena nueva acerca del Cristo, que es la imagen de Dios, no resplandezca a través a ellos. Otra referencia sería 1 de Juan 5:19 y Revelación 12:9. Segunda pregunta. ¿Qué posición adoptan los cristianos en cuanto a este mundo apartado de Dios? Juan 17:16. Ellos no son parte del mundo, así como yo no soy parte del mundo. Santiago 4:4. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, por lo tanto, que quiera ser amigo del mundo, está constituyéndose enemigo de Dios. Otra referencia sería Juan 15, del 19 al 21. Pregunta número 3. ¿Qué actitud manifestó Jesús en cuanto a participación en los asuntos políticos del mundo? Mateo 4, del 8 al 10. El diablo lo llevó consigo a una montaña excepcionalmente alta y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: todas estas cosas te las daré si caes y me rindes un acto de adoración. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque está escrito: es a Jehová tu Dios que tienes que adorar, y es a Él solo que tienes que rendir servicio sagrado. Juan 6:15. Jesús, conociendo que estaba a punto de venir y presentarlo para hacerlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Otra referencia sería Juan 18, versículo 36. Cuarta pregunta. Cuando alguien se separa del mundo y llega a ser cristiano, ¿cómo pudiera esperarse que lo trataran los que pertenecen en el mundo? Bien, pues en 2 Timoteo 3:12 dice: todos los que desean vivir con devoción piadosa en asociación con Cristo Jesús también serán perseguidos. Juan 15, del 19 al 21. Si ustedes fueran parte del mundo, el mundo le tendría afecto a lo que es suyo. Ahora bien,
porque ustedes no son parte del mundo, sino que yo los he escogido del mundo. A causa de esto, el mundo los odiará. Si ellos me han perseguido a mí, a ustedes también los perseguirán. Otra referencia sería Lucas 21, versículos 12 y 13. Pregunta número 5. ¿Qué efecto tiene en el empleo secular del cristiano el que el cristiano se mantenga separado del mundo? Léase Efesios 4:28, Juan 8:44, 1 de Corintios 6, 9 y 10, Miqueas 4, 2 y 3, Hechos 15:20, Juan 6:15, Revelación 18:4, Isaías 2 del 2 al 4, Juan 17:16, Romanos 13 del 8 al 10 y 1 de Corintios 7:23. Pregunta número 6. La adherencia a qué otros principios bíblicos ayudará al cristiano pues a permanecer separado del mundo respecto a lo que escoge como entretenimiento y recreación. 1 de Corintios 15:33. No se extravíen, las malas asociaciones echan a perder los hábitos útiles. 1 de Juan 2 del 15 al 17, Efesios 5, 3 y del 15 al 20. Dar lectura a lo más importante de un libro para niños titulado Escuchando al Gran Maestro, de la editorial Wattower del año 1971. Como padre, se tiene el deber de grabar principios correctos en la mente de sus hijos. Jesús vivía en el cielo con el Padre. Debemos poner a Dios como lo primero en importancia y nos sentiremos felices si le decimos a nuestros amigos las cosas que aprendemos de Jesús. La Biblia es el libro más importante que existe, puesto que fue diseñada por Dios a través de unos 40 hombres, en idiomas como en hebreo, arameo y griego. Bien, pues nos dice lo que Dios va a hacer en el futuro cercano. También nos dice cómo Dios quiere que vivamos y nos dice lo que es bueno y lo que es malo. La Biblia es como una carta dirigida a ti por la persona que más nos quiere. Dios hizo todas las cosas, la vida, los cielos, la tierra. Por eso debemos de dar gracias a Dios y escucharemos y lo adoraremos. Dios nos dice que no tratemos de hacer una imagen de Él. Dios tiene nombre. Este nombre es Jehová. Hablar acerca de Jehová tal como lo hizo Jesús, para mostrarle amor a su nombre. No nos será difícil agradar a Jehová si de veras lo amamos. Si queremos ser como Jesús, debemos servir a otros. Hay que obedecer a nuestros padres y también obedecer a Dios para tu propio bien. Y luego Dios te protege. Hay que amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo, sea quien sea. No basta con que solo se diga que se cree en Dios, hay que demostrarlo en lo que se hace. El ángel, Satanás, quería ocupar el lugar de Dios, por tanto inculcó desobediencia en la mente de Adán y Eva. Amó más a Eva que a Dios, el tal Adán. Entonces Satanás hace que todo el mundo desobedezca a Dios. Dar gracias y agradecer lo que hacen por ti, tanto padres, amigos, Dios, etc. El orar es hablar con Dios. Para orar, bajar la cabeza de rodillas o levantar la cabeza hacia el cielo, o sea, no es de forma fija la posición. Mateo 6, 9 al 13. La oración nos enseña que el nombre de Dios hay que santificarlo o tratarlo como santo, para que venga el reino de Dios y debemos hacer la voluntad de Dios. Jesús enseñó a orar por el alimento que necesitamos para el día, pedirle a Dios que nos perdone, pero antes que Él lo haga, tenemos que perdonar a otros si hacen cosas incorrectas contra nosotros. Orar a Dios para que nos proteja del inicuo y debemos de creer que nos oye.
Cuando alguien te pide que hagas algo malo, está tratando de tentarnos. Esto agrada a Satanás, que es el espíritu que nosotros no lo podemos ver, pero que él puede vernos a nosotros. Si somos de buena disposición como Pedro, podremos ser discípulos de Jesús también. Dios nos perdonará si creemos en su Hijo Jesús. La muerte es como quedarse profundamente dormido. La Biblia no dice que Lázaro estaba en el cielo. La Biblia dice que los muertos no pueden hacer absolutamente nada. Para darle gracias a Dios por estar vivo, haremos las cosas que Dios aprueba. Dios quiere que digamos siempre la verdad. Toda la enfermedad, el dolor y la muerte vienen por causa de una mentira. El diablo quiere que la gente sea mala. Cuando la Biblia nos muestra que hemos estado haciendo algo malo, debemos de dejar de hacerlo. Dios puede ver lo que hay en el corazón de la gente. Él sabe lo que sentimos o pensamos muy dentro de nosotros. Amor es un sentimiento profundo dentro de nosotros, que hace que querramos hacer cosas buenas para otras personas. Hay que prestar ayuda, ser amigable. Dios no olvida a las personas. Nacer en pecado quiere decir que todos nacemos imperfectos. Todos hacemos cosas malas a veces, aunque no queramos hacerlas. La Biblia dice que tener dinero es una protección, pero si amamos el dinero, entonces nos vamos a ver en dificultades. Eclesiastes 7:12. Punto de vista correcto que debe tener en cuenta a las cosas materiales. Hay que dar lectura a 1 Timoteo 6, del 6 al 10, Proverbios 23, 4 y 28 y Hebreos 13, 5. La Biblia dice que es bueno que uno se regocije en sus obras. Hay muchísimas cosas reales o verdaderas que nunca hemos visto con nuestros ojos. Por ejemplo, no podemos ver el aire. Los ángeles pueden hacer cosas maravillosas. Daniel 6, del 18 al 22 y Hechos 12, del 4 al 11. Dios les ha dado a los ángeles trabajo especial. Revelación 14, 6 y 7. Ellos nos ayudarán a nosotros si de veras servimos a Dios. Hechos 27, 23 al 25, etc. El querer ser siempre el primero puede causar muchísima dificultad. El camino cristiano es el poner a los demás en el primer lugar. No tenemos que saber todo lo de la Biblia antes de empezar a hablar de Dios Jehová. Podemos decir a otros lo que ya hemos aprendido. Odiar por hacer lo bueno. La gente es así hoy. A algunas personas les gusta lo que es correcto, a otras no. Sin importar lo que hagamos, nunca podemos agradar a todas. Por eso tenemos que decidir a quién de veras queremos agradar. La Biblia llama a las personas, a estas personas que odian lo bueno, pues lo de hacer el bien. La Biblia la llama el mundo. El mundo se compone de toda la gente que no es seguidora del gran maestro. Juan 15, 18 y 19. Algunas personas del mundo dicen que creen en Jesús, pero no le enseña a otros pues la verdad acerca de Dios como hizo Jesús. Hay muchísimas personas que temen lo que otros piensan. Se preocupan tanto por lo que otras personas puedan pensar de él, que quizás digan que durante toda la vida se retraen de hacer lo que ellos saben que es correcto. Pues se quedan sin muchísima felicidad en la vida y además también se quedan sin la aprobación de Dios. Nunca debemos de dejar que el temor de lo que otras personas puedan pensar pues nos retraiga de hacer lo que es correcto. Proverbios 29-25, 1 Samuel 15-24, 1 Reyes 15-24, Mateo 26, versos 29 al 65, etc. Jehová cuida amorosamente a los que le sirven. Hazte amigo de los que aman a Dios. Para que sean la clase correcta de amigos, tienen que ser de la clase que a Dios le gusta. Cuando llegue el tiempo en que ellos amen a Jehová, como nosotros, entonces podemos hacernos amigos allegados.
hay que notar las cosas que hacen. 1 Corintios 15:33. La importancia de la clase correcta de compañero también se hace clara en 1 Juan 2:15, etc. La Biblia nos habla de solo 2 fiestas de cumpleaños y las 2 fueron malas. No hay ningún lugar en la Biblia que diga algo acerca de una fiesta de cumpleaños para Jesús. Más tarde hubo hombres que quisieron celebrar el cumpleaños de Jesús. No podían usar la fecha verdadera del nacimiento de Jesús porque la Biblia no dice cuándo fue. Por eso escogieron una fecha en la que los paganos tenían una fiesta, que fue el 25 de diciembre. Por eso, cuando tenemos fiestas, queremos asegurarnos de que sean buenas. La importancia de hacer siempre lo que Dios aprueba se muestra también en Juan 8:29, etc. Es necesario que apartemos tiempo en nuestra vida para escuchar a Dios. Felices son los pacíficos, no seguirle en la provocación hacia una pelea. Mateo 5:39, etc. También en Romanos 12, del 17 al 21, etc. A César las cosas del César. Sean obedientes a las autoridades superiores. El obedecer tanto a un policía como a un maestro es como obedecer al gobierno. Efesios 6:1. Tenemos que obedecer a Dios como gobernante, más bien que a los hombres. Hechos 5:29. En la Biblia se enseña el respeto a la ley. No podemos dar ni siquiera un poquito de nuestra adoración a otro Dios. La adoración le pertenece a Dios. Los que sirven a Jehová no pueden al mismo tiempo adorar imágenes. Más felicidad en dar. Hay más felicidad en dar que la que hay en recibir. No es correcto pensar que somos mejores que otras personas. Todo lo que tenemos lo recibimos de otros. Sobre todo nuestro cuerpo, que fue Dios el que nos lo dio. El orgullo y la jactancia deben evitarse. Cuando alguien se hace ladrón, ama más el dinero que a Dios. Es malo robar. Debemos ir al lugar donde se han reunido o están reunidos el pueblo de Dios para adorar. La Biblia dice que el pueblo de Dios sería un pueblo para su nombre. Por eso podemos preguntarles a las personas si Dios es Jehová. Si dicen no, entonces sabemos que no son el pueblo de Él. Los del pueblo de Dios deben de estar hablando a la gente en cuanto al reino de Dios. Deben tener fe en su Hijo. Deben mostrar su amor a Dios por medio de guardar sus mandamientos. Debemos deleitarnos en asistir con regularidad a las reuniones del pueblo de Dios. La Biblia dice que el gobierno de Dios va a destruir todos estos gobiernos terrestres porque no obedecen a Dios y a su Hijo hecho Rey. La Biblia dice que nosotros debemos de obedecer las leyes de los hombres por tanto tiempo como Dios permita que esos gobiernos estén gobernando. Él dijo que no debemos ser parte del mundo. Jesús dio su vida por nosotros. Jesús dio su vida por nosotros. Una comida para ayudarnos a recordar, asistir al memorial. Mateo 26, del 26 al 28. Si un ángel quisiera que la gente lo viera, pues tendría que hacerse de un cuerpo como el nuestro. Entonces la gente podría verlo. Después el ángel desaparecería. Jesús da una señal. Un día los apóstoles de Jesús le pidieron una señal. Van a oír de guerras e informes de guerras. Se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Esto empezó en el año 1914. Habrá escasez de alimento en un lugar tras otro. Habrá terremotos en un lugar tras otros. Desde el año 1914 ha habido muchos más terremotos cada año que los que había antes. Nunca antes ha pasado en todo el mundo al mismo tiempo. La mayoría de la gente solo ve las dificultades y eso hace que se sientan tristes. Pero si supieran lo que significa la señal, pues se alegrarían. Jesús dijo: cuando estas cosas empiecen a pasar, levanten la cabeza, porque se acerca la liberación de ustedes.
Dios va a hacer que esos animales coman paja en vez de comerse unos a otros. En Lucas 23, 42 y 43 no dijo que iban a estar en el paraíso aquel mismo día. Por lo visto, Dios tiene que estar seguro que los que vivan en el reino no sean como Adán y Eva. Hay que ser ordenado y limpio, ya que eso es las costumbres que se darán en el paraíso o en el nuevo orden. ¿Cómo decirle a Dios? Yo te quiero, dar lectura a Marcos 1, 9 al 11. Jesús empezó a ir a diferentes partes hablando acerca de Dios a todos los que quisieran escuchar. Les habló acerca del reino de Dios. Les dijo cómo podían vivir para siempre. Algunos de los hombres y mujeres creyeron lo que el gran maestro les enseñó, pero se sentían tristes porque pensaban en las muchas malas cosas que perdían, ¿no? Sabían que a Dios no le agradaban. Sabía que la Biblia decía que esas cosas que ellos hacían eran incorrectas. Pues ahora querían ser como Jesús y agradar a Dios. Por eso pidieron que se le bautizara, tal como Jesús había sido bautizado. Querían decirle a Dios que lo amaban y que lo querían y que querían servirle durante toda su vida. ¿Cómo vivir para siempre? Pues Dios hizo al hombre para que viviera para siempre. Adán dañó la buena relación del hombre con Dios y nuestra vida pues depende de Dios. Lo verdadero. Textos bíblicos que hacen referencia a la Biblia en sí. Hechos 17:11. Los judíos de Berea eran más abiertos que los de Tesalónica y recibieron la palabra con buena disposición, estudiando diariamente las Escrituras para ver si todo era así. Segunda de Timoteo 3:16. Pues toda la Escritura divinamente inspirada es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, dispuesto a hacer siempre el bien. Por tanto, toda Escritura es inspirada de Dios y provechosa. Tito 1:2. Basada en la esperanza de la vida eterna, Dios, que no puede mentir, prometió esa vida desde la eternidad. Primera de Pedro 2:2. Como niños recién nacidos, apeteced la leche espiritual no adulterada, para que, alimentados con ella, crezcáis en orden a la salvación. Salmo capítulo 1, del 1 al 3. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los injustos, ni anda por el camino de los extraviados, ni se sienta en el banco de los cínicos, sino que en la ley del Señor pone su amor, y en ella medita noche y día. Es como un árbol a orillas del arroyo que da el fruto a su tiempo, cuyas hojas no se marchitan nunca. En todo lo que hace sale bien. Salmo 19:11. Más precioso que el oro, más que el oro fino, más sabroso que la miel, más que el jugo de panales. Revelación 1:1. Una revelación por Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus esclavos las cosas que tienen que suceder dentro de poco. Segunda de Samuel 23:1 y 2.
La expresión de David, hijo de Jesé. El Espíritu de Jehová fue lo que habló por mí, y su palabra estuvo sobre mi lengua. Isaías 22:15. Esto es lo que ha dicho el Señor soberano, Jehová de los ejércitos. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Ninguna profecía de la Escritura proviene de interpretación privada alguna, porque la profecía no fue traída en ningún tiempo por la voluntad del hombre, sino que hombres hablaron de parte de Dios al ser llevado por Espíritu Santo. Segunda de Pedro 3, 15 y 16. Tened en cuenta que la paciencia de nuestro Señor es nuestra salvación, como ya os lo escribió nuestro queridísimo hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le ha dado. De hecho, así se expresa en todas las cartas cuando trata de este tema. Es cierto que en estas se encuentran algunos puntos difíciles que los ignorantes e inestables tergiversan para su propia perdición, lo mismo que hacen con el resto de la Sagrada Escritura. Juan 17:17. Consagrarlos en la verdad, tu palabra es la verdad. Primera de Timoteo 2, 3 y 4. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Textos bíblicos que prueban que la Biblia es fidedigna. Isaías 40:22. Él se sienta sobre el globo de la tierra, cuyos habitantes le parecen saltamontes. Él despliega los cielos como tenue velo y lo extiende como una tienda para vivir en ella. Job 26:7. Él extiende el centetrión sobre el vacío, sobre la nada suspende la tierra. Primera de Reyes 14:25. El año quinto del reinado de Roboam, Sosac, rey de Egipto, fue contra Jerusalén. Isaías 36:1. El año 14 del rey Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó todas. Lucas 3, 1 y 2. El año 15 del reinado de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, estando Herodes al frente de Galilea, su hermano Filipo al frente de Iturea y de la región de Traconítida, y Lisanias al frente de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, Dios habló a Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto. La profecía bíblica explica el significado de las condiciones mundiales. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5, y Lucas 21, del 25 al 31. Profecía. Isaías 44, 24, 27 y 28. También capítulo 45, versículo del 1 al 4. Otra profecía. Jeremías 49, 17 y 18. Otra profecía. Lucas 19, 41 al 44. También 21, 20 y 21. Sobre el origen del universo, Génesis 1, 1. Sobre la vida animal, Levítico 11, 6.
de Tesalonicenses 2:13. Por todo ello damos continuamente gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos, la abrazáis no como palabra de hombre, sino como lo que es en verdad, la palabra de Dios, que permanece vitalmente activa en vosotros los creyentes. Textos bíblicos que difieren con relación a la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Aparición del nombre de Dios en el Nuevo Testamento. Lucas 23:43. Verdaderamente te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Por verdaderamente te digo, estarás conmigo en el paraíso. O verdaderamente te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Juan 1:1. En Reina Valera. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. A continuación, la versión de traducción del Nuevo Mundo. En el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Este estaba en el principio con Dios. Otra diferencia es el título de la Biblia. La Santa Biblia, o la Biblia, por traducción del Nuevo Mundo de la Santa Escritura. Romanos 9:5. Doy lectura primeramente a la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. A quienes pertenecen los antepasados y de quienes provino Cristo según la carne. Dios, que está sobre todo, sea bendito para siempre. Amén. Por Reina Valera. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Otro texto sería Juan 20:28. En la traducción del Nuevo Mundo dice así: en contestación Tomás le dijo, mi Señor y mi Dios. Bien, pues en la Biblia católica, la Santa Biblia de Ediciones Paulinas, dice lo siguiente: Tomás contestó, Señor mío y Dios mío. Otro texto sería Colosenses 2:9. Lectura de la Santa Biblia de Ediciones Paulinas. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. En la traducción del Nuevo Mundo dice lo siguiente: porque es en él que mora corporalmente toda la plenitud de la cualidad divina. Otro texto sería el libro de Hebreos 1:6, que dice, por ejemplo, en la Biblia de Reina Valera, lo siguiente. Hebreos 1:6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. En la versión del Nuevo Mundo se sustituye por la frase de
rendir homenaje, con relación a adorarle. En vez de adorarle se sustituye por rendir homenaje. Sin embargo, la misma versión, pero la antigua, no menciona el rendir homenaje, sino que menciona el adorarle. Bien, pues hago la reflexión siguiente. Según estos textos, y si hay algunos más, pues da a entender, o parece dar a entender, de que Dios permite que se manipule su palabra. No digo qué tipo de grupo religioso manipula dichas traducciones de la Biblia, ¿no? Pero lo que sí queda claro, o parece quedar claro, de que Dios permite que se manipule su palabra y no es lógico de que lo haga. Puede ser que Dios permita que se interprete su palabra. Habrá interpretaciones correctas e interpretaciones incorrectas, pero lo que no es lógico es que Dios permita la manipulación de sus textos, de su palabra, ¿no? Por tanto, esto a mí no me convence absolutamente nada. Tengo que aclarar que soy consciente de que una misma idea se puede decir con distintas frases y distintas palabras, pero esto no tiene nada que ver con lo que he expuesto anteriormente. Textos bíblicos que hablan sobre la cuestión de la muerte. La muerte es lo contrario de la vida. Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ezequiel 18:31. Juan 3:16 y 36. Salmo 90:10, que dice lo siguiente: los días de nuestra edad son 70 años, y si en lo más robusto son 80 años. Con todo, su fuerza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Bien, hay que comparar este texto con el texto siguiente, Génesis 5 del 3 al 32. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Bien, pues, ¿por qué envejecemos y morimos? Léase Génesis 2:17, 3 del 1 al 19 y 5 del 3 al 5. En Romanos 5:12, 17 y 19 dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Primera de Corintios 15:22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre.
También dar lectura a Job 14:4 y Génesis 8:21. Romano 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romano 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eclesiastes 9:5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Pero Dios anhela volver a unir a los hijos con sus padres mediante la resurrección, y amorosamente ha dado paso para hacer eso. Esto está en Juan 5:28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Job 14:14 y 15. Si el hombre muriese, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás, y yo responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Dar lectura a Jeremías 31:15 y 16 y Marcos 5 del 40 al 42. Con relación a la pregunta de dónde están los muertos, dar lectura a Génesis 3:19, que dice lo siguiente: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Eclesiastes 9:10. Todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza, porque en el Seúl, a donde vas, no hay obras, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Con relación a la pregunta en qué condiciones están los muertos, dar lectura a Eclesiastes 9:5. También dar lectura a Salmo 146:4. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. La muerte es como si se estuviera dormido. Salmo 13:3. Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma en muerte. Compárese con Juan 11, del 11 al 14, que viene a decir lo siguiente: nuestro amigo Lázaro está descansando, pero yo me voy allá para despertarlo del sueño. Jesús le dijo francamente: Lázaro ha muerto. Bien, pues con relación a la pregunta si hay alguna parte del hombre que sigue viviendo después de morir el cuerpo, dar lectura a Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías, porque el alma del Padre, así el alma del Hijo, es mía. El alma que pecare, esa morirá. Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes,
y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Con relación a la pregunta si pueden los muertos de alguna manera ayudar o hacer daño a los vivos, dar lectura a Eclesiastes 9:6. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. También dar lectura a Isaías 26:14. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque lo castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Bien, pues con relación a la pregunta, ¿quién quiere que los humanos crean lo contrario? La respuesta, léase Revelación 12:9. También Génesis 3:4, que dice lo siguiente: Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. La ley de Dios dada a Israel de la antigüedad condenó como inmunda y detestable la práctica de consultar a los muertos. Levítico 19:31, Deuteronomio 18:10 al 12 e Isaías 8:19. Bien, ¿condenaría esta práctica un Dios de amor si los vivos sencillamente estuvieran comunicándose con seres amados que hubieran muerto? En cambio, si espíritus demoníacos se estuvieran pasando o haciéndose pasar por los difuntos, engañando así al género humano mediante transmitir a la mente humana algo que perpetuaría una mentira, ¿no sería amoroso por parte de Dios proteger a su siervo contra tal engaño? Efesios 6:11 y 12. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bien, pues con relación a expresar y mostrar tristeza o luto, pues dar lectura a Juan 11:35 y 2 de Samuel 1:11 y 12. También Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13, que dice lo siguiente: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Con relación a las costumbres de la muerte, léase Génesis 50:2 y 3. También dar lectura a Juan 19:40. Con relación a mostrar tristeza o, digamos, dar pésame o anunciar públicamente el dolor, léase el capítulo 6, versículo del 16 al 18 de Mateo. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Segunda de Samuel 12, 22 y 23. Y él respondió: Viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. La voluntad de Dios no es la muerte, sino la vida.
Él ha creado la vida no para destruirla después. Por tanto, si un padre advierte a su hijo que el dar cierto paso le costaría la vida, ¿diría uno que el padre desea que el hijo dé tal paso? Léase Génesis 2:17. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Revelación 21:3 y 4. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Textos bíblicos que hablan sobre la cuestión de la oración. Salmos 65:2. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Hechos 10:34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Lucas 11:2. Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre. Por tanto, hay que dirigir la oración al Padre, Jehová, no a santos, etc. Juan 14:6 y 14. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes piden algo en mi nombre, lo haré. Por tanto, hay que orar en nombre de Jesucristo. Primera de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos para con Él, que no importa que sea lo que pidamos conforme a su voluntad, Él nos oye. Por tanto, primeramente para orar hay que conocer cuál es la voluntad de Dios y entonces asegurarse de que nuestras peticiones estén en armonía con ella. Primera de Pedro 3:12. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y sus oídos atentos a su ruego, pero el rostro de Jehová está contra los que hacen cosas malas. Primera de Juan 3:22. Cualquier cosa que le pidamos, la recibiremos de Él, porque estamos observando sus mandamientos y estamos haciendo las cosas que son gratas a sus ojos. Isaías 55:6 y 7. Busquen a Jehová mientras pueda ser hallado, clamen a Él mientras resulte estar cerca. Deje el inicuo su camino, y el hombre perjudicial sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, quien tendrá misericordia de él, y a nuestro Dios, porque Él perdonará en gran manera. Por tanto, misericordiosamente Jehová invita a recurrir a Él en oración aun a personas que han obrado mal, pero para tener la aprobación de Dios tiene que arrepentirse sinceramente de su mal proceder y de sus malos pensamientos y cambiar su línea de conducta. Mateo 6:5. Cuando oren ustedes, no deben ser como los hipócritas, porque a ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de los caminos anchos, para ser vistos de los hombres. Verdaderamente les digo a ustedes, ellos ya disfrutan de su galardón completo. Compárese también con Lucas capítulo 18, versículo del 9 al 14.
Mateo 6:7. Al orar, no digas las mismas cosas repetidas veces, así como la gente de las naciones, porque ellos imaginan que por su uso de muchas palabras se harán oír. Proverbio 28:9. El que está apartando su oído de oír la ley de Dios, hasta su oración es cosa detestable. Miqueas 3:4. En aquel tiempo clamarán a Jehová por socorro, pero él no les responderá, y él ocultará de ellos su rostro en aquel tiempo, según como cometieron maldad en sus tratos. Santiago 4:3. Si piden y sin embargo no reciben, ¿por qué piden con un propósito malo para gastarlo en los deseos vehementes que tienen de placer sensual? Isaías 42:8. Yo soy el Señor Jehová, este es mi nombre, no cederé mi gloria a ningún otro, ni mi alabanza a los ídolos. Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. La oración es una forma de adoración. Si uno ora ante ídolos o imágenes talladas, ¿le agradaría eso a Dios? Compárese con Salmos 115 del 4 al 8. También dar lectura a Isaías 8:19. Santiago 1, 6 y 7. Que siga pidiendo en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar impelida por el viento y aventada de una parte a otra. De hecho, no vaya a figurarse ese hombre que recibirá cosa alguna de Jehová. Sobre el asunto de que es correcto orar, por ejemplo, dar lectura a Mateo 6 del 9 al 13. Aquí tenemos el Padre Nuestro. Aquí hay que notar que el nombre de Dios y su propósito deben tener prioridad. Salmo 25, 4 y 5. Hazme conocer tus propios caminos, oh Jehová. Enséñame tus propias sendas. Hazme andar en tu verdad y enséñame, porque tú eres mi Dios de salvación. Lucas 11, 13. Si ustedes, aunque son inicuos, saben dar buenos dones a sus hijos, ¿con cuánta más razón dará el Padre en el cielo Espíritu Santo a los que le piden? Primera de Tesalonicenses 5, 17 y 18. Oren incesantemente, con relación a todo, dé gracias. Mateo 14, 19 y 20. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, dijo una bendición, y después de partir los panes, los distribuyó a los discípulos a su vez a la muchedumbre, de modo que todos comieron y quedaron satisfechos. Santiago 5:16. Oren los unos por los otros. Mateo 26:41. Manténgase alerta y oren de continuo, para que no entren en tentación. Filipenses 4:6. No se inquieten por cosa alguna, sino que en todo por oración y ruego, junto con acción de gracia, dense a conocer sus peticiones a Dios. Disco número 2, disco con temas bíblicos. Textos bíblicos que hablan sobre la cuestión del espiritismo. Eclesiastes 9, versículos 5, 6 y 10. Pues los vivos
saben que han de morir, pero los muertos no saben nada y ya no reciben salario, porque su recuerdo está en el olvido. Sus amores, sus odios, sus envidias, todo ha perecido, y ellos no tendrán ya parte alguna en todo lo que se hace bajo el sol. Todo lo que esté en tu mano de hacer, hazlo mientras puedas, porque no hay ni obra, ni razón, ni ciencia, ni sabiduría en el abismo al que irás a parar. Ezequiel 18, 4 y 20. Pues todas las vidas son mías, la vida del Padre lo mismo que la vida del Hijo. Quien peque es el que morirá. Otra versión. El alma que esté pecando ella misma morirá. Salmo 146, 4. Exhalan el aliento y retorna al polvo, y ese día se malogran todos sus proyectos. También otra versión, sale su espíritu, él vuelve a su suelo, en ese día de veras perecen sus pensamientos. El relato que se encuentra en 1 Samuel 28 del 3 al 20, en los versículos 13 y 14, muestran que Saúl no vio a Samuel. Pero el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y respondió, he visto un espíritu que sube de la tierra. Saúl le preguntó, ¿qué aspecto tiene? Ella respondió, es un anciano que sube envuelto en un manto. Saúl comprendió que era Samuel, e inclinándose rostro en tierra, se prosternó. El causante de que se crea que las personas que han muerto viven en otra región espiritual o en una región espiritual proviene de Satanás, puesto que Satanás fue el que engañó a la pareja diciendo de que era mentira lo de la muerte. Génesis 3, 4, Revelación 12, 9. El diablo es padre de la mentira. Juan 8, 44, Segunda de Tesalonicenses 2, 9 y 10. Revelación 18, 23. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Gálatas 5, 19 al 21. Las obras de la carne son manifiestas, y son fornicación, inmundicia, conducta relajada, idolatría, práctica del espiritismo. Dar lectura a Lucas 9:24. Segunda de Corintios 11, 14 y 15. Lo cual no es de extrañar, pues también Satanás se disfraza de ángel de luz. No es por tanto de extrañar que sus ministros se disfracen de ministros de justicia, pero su fin será conforme a sus obras. Isaías 8:19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Otra versión. En caso de que les digan a ustedes, recurran a los medios espiritistas o a los que tienen espíritu de predicción que están chirriando y profiriendo expresiones en tonos bajos, ¿no es a su Dios
Levítico 19:31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Segunda de Reyes 21:6. Quemó a su hijo, se dio a la magia y a los encantamientos, instituyó nigromantes y adivinos, e hizo tantas cosas malas a los ojos del Señor que provocó su indignación. Deuteronomio 18 del 10 al 12. No haya en medio de ti quien queme en sacrificio a su hijo o a su hija, ni quien practique la adivinación, el sortilegio, la superstición, el encantamiento, ni quien consulte a los adivinos y a los que invocan a los espíritus, ni quien interroguen a los muertos. Pues todo ello es abominable a los ojos del Señor tu Dios, y precisamente por estas prácticas horrendas es por lo que el Señor tu Dios echa lejos de ti a estas naciones. Hechos 16 del 16 al 18. Otra vez, cuando íbamos al lugar de la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu adivinador, la cual con sus adivinaciones procuraba a sus amos muchas ganancias. Los espíritus inicuos no pueden adoptar forma humana, como antes. Génesis 6 del 1 al 4. Por Judas 6. Y ha reservado en eterna prisión en el fondo de las tinieblas para el día del juicio final a los ángeles que no guardaron su condición privilegiada y perdieron su propia mansión. Por tanto, Dios restringió a los ángeles inicuos para que no volvieran a encarnarse, como los demonios pueden hacer que los seres humanos vean visiones. Mateo 4:8. Textos para librarse de la influencia espiritista. Léase Proverbio 18:10. Mateo 6 del 9 al 13. Romano 12:12. Primera de Corintios 10:21, que dice lo siguiente: no podéis beber a la vez el cáliz del Señor y el de los demonios. No podéis participar a la vez de la mesa del Señor y el de la de los demonios. Hechos 19:19. Y bastantes de los que habían practicado artes mágicas llevaron sus libros y los quemaron en presencia de todos. Su valor fue calculado en 50.000 monedas de plata. Santiago 4:7. Sujétense por tanto a Dios, pero opóngase al diablo, y él huirá de ustedes. Y por último, dar lectura al libro de Efesios, capítulo 6, del 10 al 18. Textos bíblicos con referencia a la mentira. Proverbios 19:5. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Proverbios 21:6. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Proverbios 21:5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Romanos 2:14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley,
son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Primera de Timoteo 4:2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Proverbios 6, 16 y 17. 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa y las manos derramadoras de sangre inocente. También 6:19 dice que el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. La Biblia no distingue entre la mentira y la llamada mentira piadosa o mentirijilla. Ninguna mentira se origina de la verdad. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Hay que buscar amigos que respeten las normas de la honradez. Léase Salmo 26:4. Bien, pues esta cinta trata de dar comprensión al capítulo La Biblia del libro Razonamiento a partir de la Escritura. Bien, pues el primer punto se titula Razones por las cuales debe de considerarse la Biblia. La Biblia misma dice que se origina de Dios, el creador de la humanidad. Bien, pues dar lectura al libro 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y capítulo 17. También dar lectura a Revelación, capítulo 1, versículo 1. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 1 y capítulo 2. Isaías, capítulo 22, versículo 15. Hubiera de esperarse que el mensaje de Dios pues estuviera disponible a toda la humanidad, por todo el mundo. Bien, las cifras son astronómicas, cifras tanto de tirada como de traducción en idiomas. Son miles de millones de ejemplares. Por tanto, la Biblia es el libro más leído de toda la historia. Probablemente sea también el más influyente. Se ha traducido más veces y en más idiomas que cualquier otro libro. Siguiente punto. La profecía bíblica explica el significado de las condiciones mundiales. Muchos líderes mundiales reconocen que la humanidad se halla al borde del desastre. La Biblia predijo estas condiciones hace mucho tiempo. Explica lo que significan y en lo que resultarán. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Lucas, capítulo 21, versículo del 25 al 31. Nos dice lo que tenemos que hacer para sobrevivir a la destrucción mundial que se aproxima, lo cual nos permitirá pues tener la oportunidad de alcanzar vida eterna aquí en la tierra bajo condiciones de justicia. En Sof, capítulo 2, versículo 3,
Juan capítulo 17 versículo 3, Salmo capítulo 37 versículo 10, 11 y 29. Bien, he dicho Sof, que es la abreviatura de sofonías. Bien, pues el siguiente punto se titula La Biblia nos permite entender el propósito de la vida. Bien, pues la Biblia da respuesta a preguntas como ¿qué origen tuvo la vida? Esto está en Hechos capítulo 17 versículo del 24 al 26. ¿Por qué estamos aquí? ¿Será solo para vivir unos cuantos años, obtener lo más que podamos de la vida y entonces morir? Esto está en Génesis capítulo 1 versículo 27 y 28, Romanos capítulo 5 versículo 12, Juan capítulo 17 versículo 3, Salmo capítulo 37 versículo 11 y Salmo capítulo 40 versículo 8. Siguiente punto. La Biblia muestra cómo podemos tener las mismísimas cosas que más anhelan aquellos que aman la justicia. Bien, pues nos dice, por ejemplo, dónde podemos hallar compañerismo sano con personas que verdaderamente se aman las unas con las otras. Esto está en Juan capítulo 13 versículo 35. Que puede asegurarnos que tendremos suficiente alimento para nosotros y para nuestra familia. En Mateo capítulo 6 versículo 31 al 33, Proverbios capítulo 19 versículo 15, Efesios capítulo 4 versículo 28. También cómo podemos ser felices a pesar de las condiciones difíciles que nos rodean. Salmo capítulo 1 versículo 1 y 2, también capítulo 34 versículo 8, también de Salmo, Lucas capítulo 11 versículo 28 y Hechos capítulo 20 versículo 35. La Biblia explica que el reino de Dios, su gobierno, pues removerá el presente sistema inicuo. Esto está en Daniel capítulo 2 versículo 44, y que bajo la gobernación del reino, pues la humanidad pues disfrutará de salud perfecta y vida eterna. Revelación capítulo 21 versículos 3 y 4, y también compárese con Isaías capítulo 33 versículo 24. Bien, pues no hay duda de que un libro que afirma que se origina de Dios, que explica tanto el significado de las condiciones mundiales como el propósito de la vida, y que muestra cómo se resolverá nuestros problemas, pues merece nuestra consideración. Siguiente punto. Prueba de que es inspirada. Bien, pues está llena de profecías que reflejan un conocimiento detallado del futuro, algo que es imposible para los humanos. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21, dice lo siguiente: ninguna profecía de la Escritura proviene de interpretación privada alguna, porque la profecía no fue traída en ningún tiempo por la voluntad del hombre, sino que hombres hablaron de parte de Dios al ser llevados por Espíritu Santo. Bien, pues profecía está también en Isaías, capítulo 44, versículo 24, 27 y 28. También en capítulo 45, versículo del 1 al 4. El libro de Isaías quedó completo para alrededor del 732 antes de la era común. Bien, el cumplimiento de la profecía es el siguiente. Ciro no había nacido todavía cuando se escribió la profecía. Los judíos no fueron llevados al exilio, sino hasta el 617 al 607 antes de la era común. Y Jerusalén y su templo no fueron destruidos sino hasta el 607 antes de la era común. La profecía se cumplió en detalle a partir del 539 antes de la era común. Ciro desvió las aguas del río Éufrates hacia un lago artificial. Las puertas de Babilonia que daban al río pues quedaron abiertas por descuido mientras la gente festejaban en la ciudad. Y Babilonia pues cayó ante
los medos y los persas bajo el acaudillamiento de Ciro. Después de esto, Ciro liberó a los exiliados judíos y los envió de vuelta a Jerusalén con instrucciones de reconstruir el templo de Jehová. Bien, otra profecía se encuentra en Jeremías capítulo 49, versículos 17 y 18. Bien, el cumplimiento. Judas Macabeo los echó de Palestina en el siglo II antes de JC. Y en el 109 antes de JC, Juan Hircano, caudillo macabeo, extendió el reino de Judá hasta incluir en él la parte occidental de las tierras edomitas. En el siglo I antes de JC, la expansión romana acabó con los últimos vestigios de la independencia edomita. Después de que los romanos destruyeron a Jerusalén en el 70 después de JC. El nombre desapareció de la historia y el cumplimiento se extiende hasta nuestros días. De ninguna manera se puede arguir de que la profecía pues haya sido escrita después que ocurrieron los acontecimientos. Bien, pues otra profecía se encuentra en Lucas capítulo 19 versículo 41 al 44. También capítulo 21 versículo 20 y capítulo 21. Bien, cumplimiento. Jerusalén se rebeló contra Roma y en el 66 era cristiana. El ejército romano bajo Setio Galo atacó la ciudad, pero como informa el historiador judío Josefo, el comandante romano levantó el sitio cuando más podía contar con el buen éxito. Palabras textuales. Bien, pues esto brindó a los cristianos la oportunidad de huir de la ciudad, lo cual pues hicieron, pues según dice Eusebio Pánfilo en su libro Historia Eclesiástica. Bien, pues se mudaron a Pela, más allá del Jordán. Entonces, para el tiempo de la Pascua del año 70 era cristiana, el general Tito sitió la ciudad, erigió un cerco de 7,2 kilómetros de largo en solo 3 días, y después de 5 meses Jerusalén cayó. Jerusalén misma fue destruida sistemáticamente y el templo fue dejado en ruinas. Las obras arqueológicas nos muestran hoy lo eficaz que fue la destrucción de las edificaciones judías por todo el país. Bien, pues siguiente punto. Su contenido es científicamente exacto respecto a asuntos que los investigadores humanos llegaron a descubrir solo en fechas recientes. Por ejemplo, el origen del universo. También la forma del planeta Tierra. La vida animal también sería otra. También su armonía interna es significativa. Bien, pero empezamos por el origen del universo. En Génesis capítulo 1 versículo 1 dice lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bien, pues en 1978 el astrónomo Robert Hartron escribió: ahora vemos que la prueba que presenta la astronomía conduce a un punto de vista bíblico del origen del mundo. Los detalles difieren, pero los elementos esenciales en el relato astronómico y en el relato bíblico de Génesis son iguales. La cadena de los sucesos que culminaron a la aparición del hombre comenzó repentina y bruscamente en un momento específico en el tiempo, en un instante de luz y energía. Bien, pues con respecto a la forma del planeta Tierra, en Isaías 40 versículo 22 dice que hay uno que mora por encima del círculo de la tierra. En tiempos antiguos, pues la opinión general era que la tierra era plana.
No fue sino hasta más de 200 años después de haberse escrito este texto bíblico cuando una escuela de filósofos griegos llegó a la conclusión de que la Tierra probablemente era esférica, y unos 300 años después de eso un astrónomo griego calculó el radio aproximado de la Tierra. Pero en aquellos tiempos era el punto de vista general que la Tierra fuera esférica. Solo en el siglo XX se les ha hecho posible a los humanos volar en avión y después pues salir al espacio sideral y hasta llegar a la Luna. Por tanto, lo cual pues les ha permitido tener una vista clara del círculo del horizonte de la Tierra. Con relación a la vida animal, en Levítico capítulo 11, versículo 6, habla sobre la liebre que es rumiante. Aunque por mucho tiempo algunos críticos atacaron esta declaración, pues finalmente en el siglo XVIII el británico William Cowper observó que el conejo rumía. Pues bien, la manera poco común como lo hace, pues se escribió en el año 1940 en una publicación de acta de la Sociedad Zoológica de Londres. Sobre su armonía interna, dice de que esto es especialmente cierto en vista del hecho de que los libros de la Biblia fueron escritos por unos 40 hombres de condiciones tan variadas como la de un rey, un profeta, un pastor, un recaudador de impuestos y un médico, etc. Lo escribieron durante un periodo que abarcó 1610 años, de modo que no tuvieron oportunidad para confabularse. Aún así, sus escritos concuerdan, hasta en los detalles más pequeños. Pues bien, para poder apreciar el grado a que las diversas partes de la Biblia se entrelazan armoniosamente, es preciso leerla y estudiarla personalmente. Siguiente punto. ¿Cómo podemos estar seguros de que la Biblia no ha sido cambiada? En conjunto, los manuscritos clásicos son solo un puñado en comparación con los bíblicos. Ningún libro antiguo está tan bien advertido como la Biblia. Un informe publicado en el año 1971 muestra que posiblemente haya 6.000 copias manuscritas de las escrituras hebreas en su totalidad o en parte. Las más antiguas son del siglo III antes de la era cristiana. De las escrituras griegas cristianas hay unas 5.000 en griego, y la más antigua se remonta al principio del siglo II de la era cristiana. También hay muchas copias de traducciones antiguas a otros idiomas. Bien, pues la conclusión sobre el tema de los manuscritos, pues no se muestra ninguna variación notable o fundamental ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo. No hay omisiones ni añadiduras importantes en los pasajes, ni variación alguna que afecte hechos ni doctrinas vitales. Las variaciones del texto afectan a asuntos menores, como el orden de las palabras. Bien, pues es cierto que algunas traducciones de la Biblia se adhieren más fielmente que otras a lo que dicen los idiomas originales, pero ciertamente ciertas Biblias modernas, entre paréntesis, pues se han tomado libertades que a veces alteran el significado original. Algunos traductores han permitido que sus creencias personales influyan en sus traducciones, pero se puede identificar esos puntos débiles cuando se comparan varias traducciones. Bien, pues no se puede decir que no se cree en la Biblia si previamente no se ha examinado. La Biblia misma dice claramente que en el mensaje que en ella contiene proviene de Dios mismo y que Él nos ofrece vida eterna. Si creemos lo que su palabra dice y vivimos en conformidad con ella, pues hay que considerar que vale la pena por lo menos examinarla para ver si tal afirmación es tan importante que suele hacer la Biblia, pues son ciertas o no. Bien, por tanto, entramos en el apartado de este capítulo sobre las afirmaciones de los demás. Por ejemplo, otra afirmación
podría ser cuando se dice que la Biblia se contradice. O por ejemplo, cuando se afirma que la Biblia fue escrita por hombres, simplemente. Bien, pues con referencia a este punto se podría decir de que Dios dirigió la escritura de manera parecida a como un hombre de negocio utiliza a su secretaria para que le escriba cartas. La idea de recibir mensaje de alguien que está en el espacio no debe de sorprendernos. Hasta los seres humanos han enviado mensajes e imágenes desde la luna. ¿Cómo lo hicieron? Pues valiéndose de leyes que Dios mismo estableció hace mucho tiempo. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que lo que la Biblia contiene realmente proviene de Dios? Contiene información que no puede haberse originado de una fuente humana. ¿Qué clase de información? Pues detalles acerca del futuro, y esto siempre ha resultado completamente exacto. Bien, otra afirmación es la siguiente: cada cual interpreta la Biblia a su manera. Bien, pues se podría contestar que obviamente todos los que hacen eso pues no están en lo correcto. El torcer las escrituras para que se conformen a nuestras propias ideas puede resultar en perjuicio permanente. Esto está en 2 de Pedro capítulo 3 versículos 15 y 16. Hay dos cosas que pueden ayudarnos a entender la Biblia correctamente. Primero, considere el contexto, o sea, los versículos que se hallan antes y después de cualquier, de cualquier tipo de declaración. Bien, luego compare los textos con otras declaraciones de la Biblia que trate sobre el mismo tema. De esa manera dejamos que la propia palabra de Dios guíe nuestro pensamiento, de modo que la interpretación no sea la nuestra, sino la de Él. Es así como se ha hecho en las publicaciones de la Sociedad Watteau. Bien, pues otra afirmación muy corriente es que no es práctica para nuestros días. Bien, otra afirmación muy corriente es la siguiente: la Biblia es un buen libro, pero no hay tal cosa, no hay nada como la verdad absoluta. Bien, otra expresión es: solo creo en la Biblia católica, o por ejemplo en la versión Valera. Otra expresión: la Biblia es un libro para el hombre blanco, o sea, es un libro del hombre blanco. Bien, pues la respuesta nos da esta expresión es evidentemente que no. Sí es verdad que los blancos han impreso muchos ejemplares de la Biblia, pero la Biblia no dice que una raza sea superior a otra. La Biblia procede de nuestro Creador y Él es imparcial. Hechos capítulo 10, versículos 34 y 35. La palabra de Dios ofrece a gente de todas las naciones y tribus la oportunidad de vivir para siempre aquí en la tierra bajo su reino. Revelación capítulo 7, versículos 9, 10 y 17. Puedes dar lectura a Juan capítulo 3, versículo 16, Mateo capítulo 28, versículo 19 y Hechos capítulo 13, versículo 1. Diversos temas sobre cómo interpretan los testigos de Jehová la Biblia. Siguiente tema: